scorecard tiene que ver con la parte de indicadores, solamente que ya está estructurado de una forma sistematizada. Pero para eso es importante comprender el concepto de indicadores como herramienta de planificación, o sea, de planeamiento. Y antes de revisar rápidamente, quiero hacer una, digamos, síntesis de lo que es indicadores de gestión. Los indicadores de gestión son los principales: productividad, eficiencia, eficacia, efectividad. Igual que en el caso de las herramientas, no se trata de que ninguno de estos indicadores es mejor que el otro. No. Igual que en el caso de las herramientas, se trata de evaluar cuál de ellos es útil para el escenario que se está estudiando. En algunos casos se empleará productividad, en otros casos se empleará eficiencia, eficacia o efectividad. Por lo tanto, el proceso siempre se debe pensar que hay alternativas de herramientas, hay alternativas de indicadores, pero debe considerarse cuál de ellos es el más adecuado para cada situación, o sea, para cada escenario del proceso. ¿No? Pero también ya les mencioné que es importante comprender cuál es la finalidad de cada uno de ellos, o sea, cómo se obtiene cada uno de ellos. Y ahí está uno de los puntos clave, porque a veces algunos confunden productividad con eficiencia, eficacia, entonces hacen una especie de mezcolanza que no es apropiada. Lo importante es comprender cada uno de ellos. Ya les indiqué este esquema donde tenemos recursos, resultados. Los procesos no solamente son diseñados para que vaya adquiriéndose un mayor valor agregado, sino que en un momento dado estos resultados alcanzan al mercado y la sociedad. Este mercado y sociedad tiene requerimientos. Entonces hay que poner en contexto. Nosotros hemos visto la parte del proceso con sus 5 componentes, de los cuales 2 de ellos están ahí. Pero ese resultado está orientado a satisfacer un requerimiento del mercado y de la sociedad. Y ya, como también mencioné, no solamente hay una organización, sino hay varias organizaciones que tienen sus respectivos procesos, con sus diferentes recursos, con sus resultados propios, que compiten para satisfacer este requerimiento. Compiten. Y así hay varias organizaciones que están teniendo su propio proceso, como por ejemplo universidades, varias universidades, centros educativos, centros médicos. Cada uno de ellos tiene sus propios procesos. Pero en un momento dado se tiene que evaluar cómo están en lo que respecta a su productividad, a su eficiencia, eficacia y su efectividad. Porque con estos indicadores, ¿por qué se les denomina indicadores? Porque me permiten medir el impacto de las decisiones que se están tomando. O sea, acá la organización A y la organización B. La organización A tiene el mismo objetivo que la organización B, de ir mejorando sus procesos. ¿Para qué? Para ser más competitivos con respecto a otros procesos y satisfacer los requerimientos. Entonces, ¿cómo medimos qué tan productiva es la organización A con respecto a la organización B y así sucesivamente? Es a través del indicador productividad. Productividad, como ya se explicó en la parte virtual, es la relación de resultado con respecto a recursos. O sea, las salidas versus las entradas. O sea, es lo que nosotros estábamos viendo en la parte, en la sesión de la mañana inicial. ¿Cuánto valor agregado? ¿No? X, acá es 10X, significa productividad 10. 10X entre X. O sea, que es X, acá es 3, productividad 3. O sea, la productividad es el resultado con respecto a recursos. Acá ingresó X y acá sale 3X, entonces la productividad acá va a ser el resultado 3X y acá X, la productividad es 3. O sea, se ha incrementado 3 veces el valor agregado. Eso es lo que mide la productividad. La productividad mide el valor agregado del resultado con respecto a recursos. Si esta organización B también partió con los mismos
2x, pero los resultados son 5x, significa que la productividad de A es 3, pero la productividad de B es 5x entre x es 5, la productividad es 5. Entonces se puede observar que este proceso tiene una mayor productividad. Ahora, también no necesariamente debemos considerar que se fusionó también como dos empresas diferentes, sino que también esta es la organización A en una primera instancia, o sea, en un primer periodo de tiempo, y esta es la organización A en un segundo periodo de tiempo. Y la idea es ir mejorando la productividad. En todo caso, siempre la productividad es output versus input. También se denomina output, resultado, input es el recurso. ¿Por qué se coloca en el denominador S? Porque en algunos casos también, se mide no solamente con todos los recursos, sino con un solo recurso. Por ejemplo, cuando se habla de productividad laboral, se está evaluando el resultado con respecto a un recurso, el recurso humano. Entonces, ahí sale productividad laboral. Esa es una productividad parcial. La productividad de materiales es el resultado con respecto a recursos materiales tan solo. No se toma en cuenta otros, sino materiales. Entonces, productividad parcial es cuando solamente se considera un solo recurso. Y para poder comparar cómo estamos yendo en mejora de la productividad con respecto a ese recurso. Cuando ya se suman los recursos, y se suman en términos de valor económico, porque cada uno de estos recursos tiene diferentes unidades, horas personas, horas máquina, diferentes unidades. Entonces acá los recursos se pueden también sumar en términos de valor económico, y en ese caso ya se obtiene una productividad total, que es el resultado con respecto a todos los recursos. Eficiencia, a diferencia de productividad, no mide la salida versus la entrada. Eficiencia mide todo el punto de vista de salida. Resultado real versus resultado esperado. También la eficiencia se le denomina rendimiento, porque se compara este resultado con lo que se espera sea el resultado. Es el resultado esperado. Y este es el resultado real. Entonces, la eficiencia, a diferencia de productividad, mide lo que sale versus lo que se espera que salga. Este resultado esperado también se denomina, con otros términos, también se denomina meta, estándar, es en términos comparativos. Este resultado esperado es un resultado de diseño, o sea, este es un resultado de diseño. ¿Qué significa de diseño? Que no es necesario hacer nada del proceso para poder lograr esto. El resultado de diseño es un resultado que matemáticamente se puede determinar cuánto debe ser el resultado. Supongamos que el resultado esperado es 4 de estas bases. Y se espera que sean 4 porque miren el recurso, que es una plancha más grande, y basado en las dimensiones, se espera que salgan 4, porque 4 son las que están dentro de esa plancha. Pero el resultado real no puede ser 4, puede ser 3. Puede ser que a la hora de que realmente estábamos haciendo el corte, un corte salió mal, entonces deberían salir 4, ¿no? Pero solamente salió 3, porque uno se maduró, o sea, porque una máquina estuvo mal calibrada y produjo un mal corte, o porque el operario no estuvo capacitado, se produjo un mal corte. Entonces salieron 3 y deberían salir 4. Entonces, ¿cuál es la eficiencia? 3 entre 4, resultado real, 3 unidades. El resultado esperado, se espera que salgan 4 porque hay suficiente material como para que salgan 4 bases, 4 manchas. Entonces el resultado esperado es 0,75%. Entonces, para que ustedes observen la diferencia, cuando ya apliquen el Balance Scorecard, va a haber algunos indicadores de productividad basados en esta relación, algunos otros de eficiencia, pero siempre la relación va a ser la misma. Ahora, acá, igual como en el caso de las herramientas, hay muchas formas de expresar productividad, muchas formas de eficiencia, muchas formas de eficacia. Entonces, de todos esos, uno dice, a lo mejor la manera más estratégica es esta forma de medir productividad, o esta forma de medir eficiencia, esta forma de medir eficacia. Que siempre hay que poner en contexto de que no es una sola forma. A veces uno confunde y dice, la productividad es una sola. No, hay muchas formas, pero siempre con esta ecuación. Eficiencia también hay muchas formas, siempre con esta ecuación.
La ecuación es la misma, lo que varía son qué tipo de variables representa el recurso, qué tipo de variables el resultado, etc. Vamos a hablar de esa serie de ejercicios, pero quiero acá que ustedes comprendan el concepto. Productividad es la salida versus la entrada, eficiencia es la salida versus lo que se espera que salga, y esto es basado en un estándar, en una meta. Es un resultado de diseño, es un resultado teórico, este es un resultado real. Por supuesto que igual que en productividad se trata de ir mejorando la productividad, también en eficiencia se trata de ir mejorando la eficiencia. Cuando se hace un rediseño del proceso, ¿cómo sabemos que el después es mejor que el antes? Porque el después tiene una mejor productividad, una mejor eficiencia que el antes. Que la productividad antes era 80%, ahora la productividad es 90%. La eficiencia antes era 60%, ahora la eficiencia es 80%. Entonces, de esa manera los indicadores nos miden si realmente hemos mejorado nuestro proceso. Y no es solamente algo subjetivo, todo tiene que ser medible de forma objetiva. Y la idea del diseño del proceso es mejorar tanto la productividad, tanto la eficiencia, tanto la eficacia. Incluso todos, lo ideal es mejorar todos ellos. Pero en la práctica vamos mejorando uno y otro, pero se trata de ir mejorando todos. Estos dos se diferencian, productividad y eficiencia, con eficacia y efectividad, porque estos son indicadores de gestión cuantitativos. Eficacia y efectividad son indicadores de gestión cualitativos. Es importante que en el Balance Scorecard haya indicadores tanto cuantitativos como cualitativos. ¿Por qué la diferencia de estos dos? Porque los cuantitativos son productos de ecuaciones, como acá observamos, o sea, relaciones matemáticas. Y cada una de estas variables se necesita medir para poder reemplazar en esa ecuación. Son indicadores cuantitativos. La eficacia y la efectividad son indicadores cualitativos. Son indicadores, pero no son productos de una ecuación, como vamos a ver en un momento dado. Muy bien, entonces ya observen la diferencia en términos de productividad y eficiencia. Pero todo, productividad es la salida versus la entrada. Eficiencia es la salida versus lo que espera que salga, basado en resultado de diseño, meta o estándar. La eficacia no se mide a través de una ecuación, pero entonces ¿cómo se puede considerar eficacia como un indicador? Porque la eficacia se mide a través de variables, otras variables. Variables que están en relación al requerimiento. No cualquier variables, sino variables con respecto a requerimientos. ¿A qué requerimientos? A estos requerimientos. En otras palabras, mientras la definición de productividad y eficiencia se puede describir como, por ejemplo, la productividad es la relación del resultado con respecto a recursos. La eficiencia es la relación del resultado real con respecto al resultado esperado. O sea, esa es la definición. Eficacia no se debe decir eficacia es la relación del resultado con respecto a los requerimientos. No. Lo que se dice es eficacia es el grado de afinidad del resultado con relación a los requerimientos. El grado de afinidad. O sea, el grado de afinidad significa con qué afinidad, con qué nivel este resultado satisface estos requerimientos. Si este resultado está bien alineado, o sea, satisface, entonces es un resultado eficaz, es un proceso eficaz que está generando un resultado que satisface estos requerimientos. Pero si hay una brecha bien grande entre el resultado con respecto a los requerimientos, ese proceso es no eficaz. O sea, la eficacia es basado en qué tan cerca está este resultado con respecto a los requerimientos. ¿Y por qué no se puede medir? Porque uno diría, entonces yo mido esto. No se puede medir porque los requerimientos no son estáticos, no permanecen constantes. Los requerimientos son dinámicos, son variables, o sea, cambiantes. A diferencia de esto, acá sí, el resultado, el recurso yo utilizo tanto de material, tanto de harina, tanto de tinta, pigmento, yo puedo medir y eso permanece. Los resultados también yo puedo medir, a ver cuántos manchas surgieron, yo puedo medir, pero los requerimientos, ¿quién puede indicar que los requerimientos son constantes? ¿Quién puede decir que una persona requiere esta computadora? A lo mejor otra requiere una con mayor capacidad, otra requiere una pantalla más grande, otra requiere una pantalla más pequeña. Los requerimientos son diversos, son dinámicos, son cambiantes, no son únicos, o sea, no se puede congelar. Es un punto bien importante.
los requerimientos, además, alguien puede requerir esto, pero mañana ya puede requerir otra cosa. O sea, no permanecen constantemente, son dinámicos. Por eso es que hay que comprender en ese sentido que la eficacia hay que monitorearla, porque uno puede ser eficaz hoy día y mañana, porque ya hubo un cambio de requerimiento, ya dejó de ser eficaz. Es otro punto bien importante. El hecho de que uno alcance eficacia hoy día no garantiza que va a tener eficacia mañana o pasado, porque ya el requerimiento puede ser diverso, puede ser otro. Pero entonces uno dice, entonces, ¿cómo medimos eficacia? ¿Cuáles son los requerimientos? Los requerimientos, entre otros, hay muchos. Número de fallas, número de reclamos, número de devoluciones. Esa es una categoría de requerimientos. El mercado quiere la menor cantidad de fallas posible, la menor cantidad de reclamos posible. No quiere tener devoluciones. O sea, se dan cuenta que independiente del producto, al servicio, el requerimiento es tener menos de este tipo de características de requerimientos. Pero es una categoría de requerimientos. Otra categoría de requerimientos es ventas, participación de mercado, entre otros. O sea que los requerimientos pueden empezar en diferentes formas. O sea, desde el punto de vista de menos, esto es más. El mercado, cuando está satisfecho, las ventas van a crecer. Cuando el mercado encuentra que sus requerimientos se cumplen con un determinado resultado, va a tener mayor demanda y la participación de mercado de esa organización va a crecer. Entonces, estas son variables. ¿Esto qué significa? Menor número de fallas, menor número de reclamos, menor número de devoluciones, aumenta la eficacia. O sea, este tipo de requerimientos es inversamente proporcional a la eficacia. Pero hay otro tipo de requerimientos que no son inversos, sino son directamente proporcionales. Menor las ventas, menor participación del mercado, menor la eficacia. Mayor las ventas, mayor participación del mercado, mayor la eficacia. O sea que por eso es que acá la eficacia es en función a variables con respecto a requerimientos. Para la categoría de fallas, errores, devoluciones, problemas, entre otros, si esto disminuye, la eficacia aumenta. Si esto aumenta, la eficacia disminuye. Entonces, hay algunas variables que son inversamente proporcionadas a la eficacia. Pero hay otra categoría de variables, como son las ventas, participación de mercado, que cuando disminuyen, disminuye la eficacia. Cuando aumenta, aumenta la eficacia. O sea, estas son inversamente proporcionales a la eficacia, estas son directamente proporcionales a la eficacia. ¿Okay? O sea, hay que pensar eso porque a veces uno confunde y piensa que independiente de cualquiera sea la variable, la eficacia va a aumentar o va a disminuir. No, hay algunas variables que son inversamente proporcionales a la eficacia y otras variables que son directamente proporcionales. Pero lo común es que la eficacia está en función a variables con respecto a requerimientos. Entonces, ¿qué sucede cuando uno mejora el proceso? Por ejemplo, en el antes habían 80 fallas por mes. En el después, se puede ver estos cambios, ya no hay 80, sino hay 40. ¿Cómo se define eso en términos de eficacia? Que la eficacia con respecto al número de fallas si ha pasado antes, pues no me acá. Y acá el después. Acá había 80 fallas. Acá hay 40 fallas. Acá la eficacia ha aumentado o ha disminuido del después. Perdón, ha aumentado. Eso es lo que estoy diciendo acá. Menor fallas, aumentar. Entonces, ahí se dice, la eficacia ha aumentado con relación al número de fallas que ha disminuido el 50%. 80-40. O sea, el número de fallas ha disminuido el 50%. Pero esa disminución significa que la eficacia ha aumentado. Cuando las ventas acá son 500 y acá es 1000, esto ya es ventas, 500 unidades. Acá cómo se expresa. Acá la eficacia ha aumentado o ha disminuido en el después. Ha aumentado. ¿Ok?
está directamente proporcional a la eficacia. Entonces, ¿cómo se dice? No se dice la eficacia se ha incrementado 50%. No, no vayan a cometer ese error. Se dice la eficacia con respecto a las ventas, ¿no? La eficacia con respecto a las ventas se ha mejorado. O sea, la eficacia se ha mejorado con respecto a las ventas, que las ventas se han duplicado. O sea, las ventas son las que se han duplicado, o las fallas son las que se han reducido. Pero la eficacia, ya en este caso, aumenta porque han disminuido las fallas o aumenta porque han incrementado las ventas. Entonces, esa es la forma de expresar. A veces algunos en el proceso dicen nuestra eficacia ha disminuido 50%. No, la eficacia no ha disminuido. Lo que ha disminuido son el número de fallas. O sea, la eficacia ha mejorado porque las fallas han disminuido en 50%. Siempre hay que identificar y medir la variable. La gran diferencia de productividad y eficiencia. Ahí en productividad y eficiencia sí se puede decir eso. En el después, la productividad se ha mejorado 50%, 80% con respecto al antes. En la eficiencia ha mejorado 40% con respecto al antes. Ahí, eso sí se puede, es directo, porque se mide el antes y el después en cada uno de ellos y se puede comparar. Entonces ahí, eso sí es cuantitativo, pero acá no se puede decir la eficacia ha disminuido 30% o ha mejorado 40%. No. La eficacia ha mejorado con respecto a tal variable porque esa variable ha incrementado o se ha reducido. En eso consiste la eficacia. Entonces, vuelvo a repetir, ¿y cuál es mejor? Todos son importantes. Ya en cada contexto uno analiza en qué proceso quiere rediseñar, qué indicador debemos emplear. En algunos casos será mejor productividad, en otros casos será mejor eficiencia, en otros casos será mejor eficacia. Eso ya depende de cada situación, de cada proceso. La mejora de la productividad y la eficiencia reduce los costos. Ya hemos visto eso previamente. La mejora de la eficacia mejora la calidad. Y si uno reduce los costos y mejora la calidad, ya ustedes pueden observar que tiene las dos mejores partes para ser competitivo: costos y calidad. O sea, la mejora de la eficacia está relacionada directamente a la calidad. La mejora de la productividad y eficiencia está relacionada con los costos. Y si uno logra ir mejorando continuamente o progresivamente la productividad, eficiencia y eficacia, va a tener los dos grandes factores de competitividad: costos y calidad. ¿Entienden? Efectividad, ¿cuál es la relación? La efectividad, hay varias teorías, pero la más apropiada es que la efectividad es la eficacia con respecto al tiempo. Pero acá la variable principal es tiempo. Para que sea efectivo, es eficaz en el tiempo. Un ejemplo de efectividad y de eficacia y de no eficacia. Supongamos que una persona tiene una determinada dolencia, va al médico y el médico le prescribe un medicamento. Si toma ese medicamento y la persona todavía sigue con esa dolencia, significa que el medicamento no ha sido eficaz. ¿Por qué no ha sido eficaz? Porque no ha satisfecho el requerimiento. Pero luego, si la persona toma el medicamento y ya no tiene esa dolencia después de 2 semanas, ese medicamento ha sido eficaz porque ha respondido al requerimiento. Pero si otro medicamento resuelve el problema de esa dolencia en 1 semana o en 3 días, o sea, en menos tiempo, ese medicamento último no solamente ha sido eficaz, sino ha sido efectivo porque lo ha logrado satisfacer los requerimientos en el menor tiempo posible. Entonces, a eso se refiere efectividad y eficacia. Cuando se habla de deportes, dice, ese equipo es efectivo. ¿Por qué? Porque no espera al final para poder ganar, sino efectivo que comienza a notar desde un inicio. O sea, ya comienza a ser competitivo, a satisfacer los requerimientos del objetivo que es, digamos, la victoria en el menor tiempo posible. Nosotros necesitamos ser algunos deportes más efectivos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, todo el deporte europeo de alta competencia de ser efectivo, o sea, comenzar a notar el menor tiempo posible. Esa es la parte de efectividad. Ok, ahora viene el siguiente punto. Habiendo escrito esos 4 indicadores, ya mencioné que hay varias formas de productividad, varias formas de eficiencia, varias formas de eficacia, varias formas de efectividad, varias.
de ellas es la estrategia. ¿Qué significa estrategia? Que a través de ese indicador no solamente se cumple la meta, ¿no?, sino se cumplen los objetivos y la visión institucional. Entonces, cuando añadimos la parte estrategia, porque ya, cuando el doctor Mamani estaba, he escuchado 2 o 3 veces que mencionó la palabra estrategia. Acá también estrategia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se interrelaciona el concepto de estrategia con operaciones y procesos? Hay que comprender el concepto. ¿Cómo se comprende el concepto de estrategia desde el punto de vista de operaciones? Desde el punto de vista de operaciones, estrategia, siendo singular, porque es una palabra singular, estrategia, en realidad debe cumplir 3 criterios para que sea considerada una estrategia. Si la estrategia solamente cumple uno, no cumple los 3, no es estrategia. La estrategia, para empezar, es un conjunto de acciones. Conjunto de acciones. ¿Eso qué significa? Que si es una sola acción, no es estrategia. Tiene que ser un conjunto. ¿Conjunto qué significa? 2 o más. O sea, pueden ser 3, 4, pero por lo menos 2. No puede ser una sola acción. Si es una sola acción, es una decisión. No es estrategia. La estrategia es un conjunto de acciones. Tiene que haber más de uno. No de conjunto. O sea, desde el punto de vista matemático, ¿qué significa conjunto? Conjunto significa varios. Y para que sea varios, tiene que ser por lo menos 2. A eso se refiere el primer criterio, conjunto de acciones. Segundo criterio, que este conjunto de acciones esté orientadas a lograr una ventaja competitiva. Si es un conjunto de acciones, pero no logran una ventaja competitiva, no cumple el segundo criterio. El segundo criterio tiene que ser cumplido igual que el primero. Ese conjunto de acciones, que son 2 o más, estén orientadas a lograr una ventaja competitiva. ¿Qué significa ventaja competitiva? Hay 2 tipos de ventajas. Nuevamente, todo esto se va viendo sin abanico, ¿no? Las ventajas comparativas y ventajas competitivas. Por ejemplo, nosotros, nuestro país, tenemos un país privilegiado de ventajas comparativas. Privilegiado. Microclimas, microsuelos, diversidad ecológica, de fauna y todo. Todo eso son ventajas comparativas. Los recursos que tenemos en nuestro país somos uno de los países más abundantes en recursos naturales. Pero eso es solamente una ventaja comparativa. O sea, hay otros países que no tienen tantos recursos hídricos como nosotros. Israel, o países en el Medio Oriente, están, pero a la justa, limitados con el recurso hídrico, o sea, como el agua. Nosotros tenemos abundante agua. Esa es una ventaja comparativa. O sea, comparándonos con esos países, tenemos una ventaja comparativa. O sea, la ventaja comparativa es algo que nosotros no hacemos, no la naturaleza, ¿no?, nos ha otorgado. Es ventaja comparativa. Pero la ventaja competitiva es donde no tenemos mucho. Países que tienen escasos recursos y tienen poca ventaja comparativa desarrollan muchas veces ventajas competitivas que nosotros no tenemos. La ventaja competitiva es el producto de tecnología, es el producto de la aplicación del conocimiento, es el producto de dar valor agregado a los procesos. Esa es la ventaja competitiva. Y lo que se trata es tener las 2 ventajas. Es lo mismo acá. No se trata que sea uno, sino todos. Acá también, en realidad, no solamente estar basados únicamente en ventajas comparativas, sino que debemos transformar esos recursos naturales en ventajas competitivas. Entonces, acá lo que está relacionado en la estrategia es un conjunto de acciones orientadas a lograr ventaja competitiva. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo estoy en el entorno académico, la universidad, y eso lo digo así con toda la objetividad, ¿no? La universidad